El juego del ascensor. El horror comenzó hace 2 meses, en un viaje escolar que todos esperábamos con emoción. Era un recorrido turístico por Japón, un país conocido por su tecnología avanzada, cultura milenaria y ciudades llenas de luces brillantes. Al llegar, todos quedamos maravillados por la belleza de los paisajes y la elegancia de las calles. Pero, a pesar de todo, esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos hospedamos en un hotel lujoso, un rascacielos que parecía rasgar el cielo en sus cimientos. La noche cayó rápidamente, y con ella, el entusiasmo por explorar la ciudad fue reemplazado por la inquietud y la adrenalina de los juegos prohibidos que habíamos oído en leyendas urbanas. Decidimos jugar el peligroso Baby Blue o Charlie Charlie, y a otros juegos que jamás debimos haber invocado. El último juego fue el juego del ascensor, un ritual del que habíamos escuchado rumores, pero que no creíamos que realmente pudiera funcionar. Éramos 5 en total, mis 4 amigos y yo. Nos metimos en el ascensor, riendo nerviosamente, sin pensar en las consecuencias. Empezamos el ritual presionando los botones en el orden correcto. 4, 2, 6, 2, 10 y por último 5. La atmósfera cambió. El aire se volvió demasiado denso y pesado, como si alguien o algo estuviera observándonos. Al llegar al 10º piso, sucedió algo extraño. Las puertas del ascensor se abrieron, pero no era el mismo hotel. Todo estaba oscuro, las luces parpadeaban y el pasillo se extendía en una oscuridad que parecía infinita. Nos bajamos del ascensor, sin saber que ese sería el mayor error de nuestras vidas. Al dar unos pasos, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Desde las sombras, emergió una criatura que no era ni humana ni animal. Sus ojos rojos ardían con un odio indescriptible. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje gris y negro, y su altura, no lo sé, debía medir más de 3 metros. La criatura se movía con una rapidez inhumana, emitiendo gruñidos y chillidos que nos helaron la sangre. Corrimos, pero fue inútil. 2 de mis amigos fueron atrapados por la bestia. Sus gritos de agonía resonaron por el pasillo antes de ser tragados por la oscuridad. Intentamos regresar al ascensor, pero la criatura apareció justo frente a nosotros. Nos golpeó con una fuerza descomunal y vi cómo mis otros 2 amigos caían, inconscientes y cubiertos de sangre. No sé cómo logré escapar. Solo recuerdo haber apretado desesperadamente el botón del ascensor y, de alguna manera, las puertas se cerraron justo cuando la criatura estaba a punto de atraparme. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, estábamos de regreso en el hotel original, pero no era el mismo. Todo se sentía extraño, vacío. Mis amigos que habían sido golpeados fueron llevados al hospital. Ambos estaban en estado crítico. Los otros 2 simplemente desaparecieron. Nunca encontraron sus cuerpos. Desde esa noche no he podido dormir bien. Regresé a México, pero no importa dónde esté, siempre siento que esa cosa me está observando. Tengo pesadillas cada noche. Sueño con esos ojos rojos y esa figura inmensa que se aproxima lentamente hacia mí. A veces, en mis sueños, escucho su voz, un susurro gutural que repite mi nombre. Sé que el juego del ascensor no terminó cuando salí de ese hotel. Algo me siguió. No sé qué es exactamente, pero sé que no se irá hasta que me lleve de vuelta a ese lugar. He tratado de olvidarlo, pero cada vez que miro mi reflejo, veo algo extraño. Mis ojos ya no se ven como antes. A veces, por un breve segundo, se tornan rojos, como los de la criatura. Ya no soy el mismo. Algo me cambió. Siento que, tarde o temprano, me transformaré en algo similar a esa criatura. Quizás cuando lo haga, buscaré a otros como yo. Otros que también han jugado al juego del ascensor. Es un ciclo que nunca se rompe. La bruja en la ventana. Era un viernes, hacía 2 o 3 meses atrás. El reloj ya marcaba cerca de la medianoche, tal vez un poco más. Estaba en casa con mis 2 hermanos, mientras mis padres disfrutaban de una noche en una discoteca, a 1 o 2 horas de distancia. La casa se sentía tranquila, aunque el silencio profundo de la madrugada comenzaba a pesar. Yo estaba recostado en mi cama, inmerso en los videos de TikTok, perdiendo la noción del tiempo. Los minutos se fueron deslizando rápidamente, y de repente, miré el reloj, 1:30 de la madrugada. Mis padres llegarían alrededor de las 3, así que no le presté mayor atención.
Todo parecía normal, o eso pensaba, hasta que sentí una extraña sensación de incomodidad, como si alguien estuviera observándome. El cabello en la parte trasera de mi cuello se erizó, y un escalofrío me recorrió toda la espalda. Giré la cabeza hacia la ventana. Afuera, la oscuridad era casi absoluta, salvo por el leve resplandor de la luna que iluminaba tímidamente el jardín. Pero había algo más, algo que no pertenecía ahí. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugando conmigo, debido a la hora y al cansancio. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, cada vez se hacía más y más grande. El miedo me paralizó. Algo o alguien estaba allá afuera. No podía ver claramente, pero sentía su presencia. La presión de una mirada que me observaba fijamente. Me levanté lentamente de la cama, con el corazón latiendo cada vez más rápido, acercándome a la ventana sin hacer el más mínimo ruido. Entonces la vi. Era una figura delgada, vestida con ropas oscuras, su rostro cubierto con una capucha. No podía distinguir sus rasgos, pero sus ojos, esos ojos brillaban intensamente, como casi como si ardieran en un fuego siniestro. Mi cuerpo se congeló, mi respiración se detuvo por un momento. Era imposible, pero allí estaba, mirándome directamente, como si hubiera estado esperando este preciso momento. Traté de retroceder, pero el pánico me tenía atrapado. No podía apartar la vista de esa figura, y en ese instante, un pensamiento me cruzó por la mente. Es una bruja. El miedo se transformó en pánico puro, y sin pensarlo dos veces, cerré las cortinas de golpe y corrí hacia la cama. Me tapé con las sábanas, como si pudieran protegerme de lo que había afuera. Mis hermanos seguían dormidos, ajenos a lo que estaba ocurriendo. Intenté calmar mi respiración, pero cada sonido que venía del exterior hacía que mi corazón se acelerara aún más. Los minutos pasaron lentamente, sintiendo que cada segundo se estiraba hasta el infinito. No me atreví a mirar nuevamente hacia la ventana. Solo esperaba que mis padres llegaran pronto. Cuando finalmente escuché el sonido de las llaves en la puerta y la voz de mis padres, supe que el peligro, real o imaginario, había pasado. Pero desde esa noche, cada vez que veo la luna brillar a través de la ventana, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente vi lo que vi? ¿O fue simplemente un juego de mi mente en medio de la oscuridad? Necesito ayuda. Nunca creí en las historias de duendes que mis abuelos contaban cuando era niño. Para mí, no eran más que cuentos viejos, hechos para asustar a los niños y mantenerlos alejados del bosque. Pero todo cambió esa tarde de otoño, cuando decidí adentrarme más allá de los límites del sendero, donde nadie, en su sano juicio, decidiría ir. El bosque tenía una atmósfera extraña. Los árboles parecían más altos y las ramas más retorcidas a medida que me adentraba. El aire se volvía denso, casi respirable, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. Aunque el eco de mis pasos parecía disiparse en el silencio absoluto que me rodeaba. No había pájaros cantando, ni el sonido del viento entre las hojas, solo un inquietante sonido. Me sentía observado, aunque cada vez que me giraba, no había nadie. Seguí caminando, más por testarudez que por curiosidad, hasta que llegué a un claro, y allí fue donde todo comenzó. Había un pequeño círculo de hongos en el centro del claro. Mis abuelos siempre decían que esos círculos eran puertas a otro lugar extraño, como lo llamaban ellos. Un lugar donde los duendes jugaban con las almas de los que se atrevían a cruzar. Me reí nerviosamente de esa idea y me acerqué aún más. Los hongos parecían normales al principio, pero había algo raro en la disposición. Eran demasiado perfectos, demasiado simétricos. De repente, el silencio del bosque se rompió. Oí risas agudas, casi infantiles, pero llenas de algo oscuro. Miré a mi alrededor, pero nuevamente no vi a nadie. Sin embargo, el sonido parecía venir de todas partes. Mi corazón empezó a latir más rápido. Retrocedí, alejándome del círculo, pero algo en el aire cambió. Noté movimientos en el borde del claro, algo pequeño, rápido, apenas visible,
se escabullía entre las sombras. Mis ojos intentaban seguir las figuras, pero cada vez que enfocaba una, desaparecía. Sentí un frío inexplicable en la nuca. Sabía que no estaba solo. Intenté dar la vuelta y regresar, pero mi cuerpo no me obedecía. Entonces, lo vi. Una pequeña figura, no más alta que mis rodillas, salió de entre los árboles. Su piel era grisácea, como la corteza de un árbol, y sus ojos brillaban con un tono amarillo enfermizo. Sonreía, pero no era una sonrisa amigable. Era una mueca torcida, llena de maldad. No estaba solo. De las sombras salieron más. Eran pequeños, con cuerpos delgados y huesudos, y sus risas agudas resonaban en mi cabeza. Me rodearon, bailando y cantando en un idioma que no podía entender. El miedo me paralizó, pero no podía dejar de mirar sus rostros deformes. Uno de ellos se acercó más, tan cerca que pude sentir su aliento frío en mi piel. Sus ojos brillaban en una mezcla de curiosidad y malicia. En su mano sostenía algo que no pude identificar, pero sentí un terror profundo, como si supiera que lo que tenía era para mí. Intenté moverme, gritar, correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Era como si el bosque mismo me estuviera sujetando, impidiéndome escapar. Las risas se volvieron más fuertes, ensordecedoras, y los duendes empezaron a acercarse cada vez más, como si estuvieran disfrutando de mi miedo. Entonces, uno de ellos, el más pequeño, dio un paso adelante y, con una voz chillona, susurró algo que me heló la sangre. «Te quedas con nosotros». Y en ese momento, sentí como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia el círculo de hongos. Mis ojos se cerraron y lo último que recuerdo es el sonido de sus risas. Cuando desperté, estaba de nuevo en el sendero, justo en el borde del bosque. No sé cómo llegué allí, ni cuánto tiempo estuve en el claro, pero desde ese día, algo cambió en mí. A veces, en la quietud de la noche, puedo escuchar esas risas otra vez, y lo peor es que, cuando estoy solo en mi casa, siento que me observan, esperándome a que vuelva al bosque. Recuerda suscribirte al canal, dejar un like y un comentario, lo apreciaría bastante. También seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas ninguno de estos videos.